Bueno, muy buenos días para todos los autopercibidos, para todos los ratones, porque escuchando desde lejos me enteré que yo soy el gato, así que asumo que se autoperciben como los ratones del programa. De ninguna manera es así. La verdad que los felicito, han hecho un muy lindo programa cuando yo no estaba y los exhorto a que sigan así. Creo que el programa salió muy bien, que estuvo muy lindo, muy completo y que bueno, que evidentemente es un trabajo de grupo, aunque a mí me toca, cuando estoy acá por lo menos, ser la cara y hacer este tipo de aperturas. Bueno, lo tenemos a Eduardo, el Carly y Charlie en la mesa, hoy somos cuatro, Alba con actividades en Alto Verde. Y Diego, en este momento en el río, hace una horita largó la segunda ventana de la Santa Fe Coronda para aficionados. Ayer tuvimos una muy linda ceremonia, una serie de charlas también, donde, bueno, Gustavo Oriozabala, entrevistado en este programa oportunamente, habló de sus experiencias con la natación de aguas abiertas. Maite Puca, la nadadora, la ganadora de damas, hizo una charla también muy estimulante sobre su historia de vida y todos los desafíos que tuvo que enfrentar. Y bueno, a mí particularmente, como viejo del grupo, me tocó hablar un poco de la historia y de los orígenes de la Santa Fe Coronda. Un grupo muy grande de personas, hay varias postas, no sé decir el número, pero después Diego, que la semana que viene ya va a estar acá y nos va a dar todos los detalles, nos va a decir bien la cantidad, pero había varias remeras anaranjadas, que son los que la nadan individual, y también muchísimas más remeras verdes, que son los grupos que van en posta de cuatro. Así que en este momento en el río debe haber nadando unos, qué sé yo, 50 personas intentando llegar, ya sea en posta o de manera individual, hasta la costanera de Coronda. Con un grupo muy lindo, una de las postas integrada por gente que hemos entrevistado prácticamente a todos. Bueno, no a Claudio. Claudio Plit es uno de los, el más viejo de la posta. También está John Morgan, está Gustavo Oriozabala, que le hicimos nota acá en el programa, y el mexicano Jaime Lomelín, que se vino de vuelta para hacer la Santa Fe Corona. Muy lindo grupo, uno de los candidatos. Yo sé que no es competitiva, pero todos compiten. Así que para mí, entre el Chupa Viñolo, Guillermo Viñolo, un gran nadador de aquí, y la posta de los cuatro viejos, creo que van a estar adelante seguro. No sé si son los que van a llegar primero. Después todos dicen, bueno, no es competitivo, nos tiramos por el desafío personal. Venga, todos van mirando para el costado y todos quieren ir más rápido que los otros. Y la posta esa con el enfermo de Gustavo Oriozabala, que es terriblemente competitivo. Así que bueno, qué lástima que no podemos estar en el río en este momento para disfrutarlo. La gente que tenga oportunidad, que se acerque. Sé que hubo mucha gente ahora en la largada, hace una hora, y bueno, y también que va a haber, como siempre, un hermoso marco de público en Coronda. Pero bueno, justamente esta charla del día de ayer me tiró una puntita como para plantear un tema en el título y en la promoción, ahí está, de mentas, mentores y mentiras. Y en realidad lo de mentas viene a condimentar y mentiras viene a aportar, digamos, a la discusión. Yo quería hablar básicamente del tema de los mentores, las mentorías. Un tema de larguísima data, podríamos decir que las mentorías han nacido prácticamente con la civilización. Si bien hoy prácticamente encontramos un mercachifleo terrible en el tema de mentorías, hay empresas consultoras que ofrecen mentorías para instalar empresas, desarrollar startups y distintas cuestiones. Entonces, lo que era la mentoría original, el hecho de una persona o un grupo de personas de más experiencia transmitiendo estas experiencias y conocimientos
ya sea de manera voluntaria o coloquial, terminaban aportando a la formación y al desarrollo de otras personas que vendrían a ser los mentoreados. Obviamente es un tema muy habitual en ciencia, los directores de doctorados, de postdoctorado, de tesis de graduación, en la práctica terminan siendo mentores. En este caso, un poco más institucionalizados. ¿Y por qué me disparó la charla de ayer a hablar un poquito de este tema? Bueno, porque después que terminamos con esas charlas inspiracionales, digamos, para los que se iban a meter en el agua hoy, Diego lo hizo pasar al frente a John para que hable y que comente un poco su experiencia de vida, que la hemos tenido acá en el programa, terrible, o sea, repitió su frase, es una cagada estar ciego, pero uno tiene que saber sobreponerse, adaptarse a las cosas que recibe, y bueno, y tratar de sobrevivir y realizarse de la mejor manera. Pero John en su charla habló de un tal Carlos Larriera, de mi viejo. Y ahí resultó que varios de los que estaban ahí, Gustavo Oriozabala, Diego Degano mismo también, se refirieron a papá sin decir la palabra mentor. Se me reflejó claramente que él había sido el mentor de muchos de los nadadores que, bueno, que hoy se dedican a las aguas abiertas. Incluso lo he hablado con Damián Blaun en su momento. Damián tuvo otro mentor también, que fue Alfredo Camarero, el tío Alfredo, múltiple campeón mundial de aguas abiertas, y que siempre lo recuerdo cuando tengo que hacer un trámite, porque fue mi testigo de nacimiento, así que en mi partida de nacimiento está Alfredo Camarero. Entonces me encuentro con que ha habido un montón de mentorías en este sentido, que no necesariamente han sido porque el mentor quiere mentorear. A veces este hecho ocurre de manera natural. No sé, a ver, me acuerdo de la facultad, por ejemplo. Oscar Garnero, un docente que siempre recuerdo con mucho afecto y le reconozco, y cuando me pongo a analizar en este momento, y sí, de alguna manera fue un mentor mío, aunque no había una relación directa. Uno asume que la mentoría es una relación entre uno y otro. Pero un docente, un buen docente, logra generar una sensación o una situación de mentoría independientemente de que se esté dirigiendo a todo un grupo, porque el que lo recibe no lo recibe como grupo, sino que lo recibe individualmente. Entonces, Oscar, que sé que escucha por ahí estos editoriales, porque a veces hace algunos comentarios en Facebook, le quiero dar un gran saludo y un gran reconocimiento, que seguro que Eduardo después va a compartir, porque fue, sin ninguna duda, sin haber sido la especialidad de él, algo que yo hubiese tenido en mis planes para dedicarme, porque él hacía grandes animales. Creo que sigue despuntando un poco el vicio con algo de eso y sacando a los chicos al campo todavía. No era mi intención dedicarme a eso. La forma de transmitir y la forma de describir práctica, directa y didáctica, en mí generaron una percepción de mentoría muy, muy fuerte. Y me voy a acordar del otro, no quiero ser injusto, porque tuvimos muy buenos profesores, pero Edu sabe que voy a hablar del gordo Luster, el doctor Federico Luster, ya fallecido lamentablemente, que metía unas clases de lujo, independientemente de que en la clase había 200 personas, a veces más, porque se hacían en el salón de arriba. En esas clases, cada uno de los que recibían los conocimientos, a mi juicio, recibían una experiencia de mentoría, porque era para todos, pero cuando arrancaba Luster en la primera clase de enfermedad infecciosa, que no sería algo particularmente divertido o entretenido, y empezaba a hablar de hace 4.500 millones de años, días más, días menos,
Eso le daba una dinámica, o describiendo, qué sé yo, un tumor gaseoso de tuberculosis, como una polenta reseca. Entonces, ese tipo de cuestiones lograban llegarnos a nosotros de una manera muy especial. Claro que no, particularmente en lo que tiene que ver con qué es de dónde viene la palabra mentoría. O sea, mentoría viene de mentor, un personaje, el anciano de la Odisea, que era quien asesoraba a Telémaco, y se transformaba en la figura guía en lo que eran todas, bueno, la Odisea justamente, que tenía que ver con todas las cosas que le pasaban, y todas las cosas que están planteadas en ese tipo de literatura. Está bien que Mentor, que terminó convirtiéndose en mentoría para toda la humanidad, era en realidad un personaje menor en la Odisea, pero sus grandes consejos y su sabiduría eran porque, ¿cómo se llamaba? Lo anoté por aquí. Qué bestia. Atenea. Atenea había tomado la forma de mentor y le daba de esta manera los consejos, los aportes y las guías a Telémaco. Bueno, de ahí surge el término de mentorías. Y estas vienen ocurriendo de diferente manera a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad. Tenemos mentorías de tipo deportivo, si ustedes quieren, como las que hablábamos antes. Hemos hablado de mentorías de tipo científico. Hay, por supuesto, mentorías políticas, o sea, líderes políticos que han formado y han trabajado y han aportado y han sido fuente de consulta y orientación para quienes luego fueron grandes líderes de la política a nivel mundial. Entonces, ese tipo de mentorías también ocurren y también se dan. ¿Eso tiene la figura de una asesoría? Yo diría que no, como Portal hablaba siempre en el tema de política, de los asesores, los asesoritos y los asesoretes, y siempre lo planteaba de esa manera, ¿no? Una cosa es un asesor y otra cosa es un mentor, porque el asesor dice cosas en el sentido de orientar. El mentor también tiene que hacerlo con el ejemplo. O sea, no es solo alguien que aprendió algo, que tiene una idea formada con respecto a algo y que trata de transmitir esa idea. El mentor en la práctica es alguien que termina formando por su personalidad y con su ejemplo. La otra cuestión es, ¿hay mentorías, cómo podría decir, equivalentes, o sea, del mismo nivel? ¿Alguien puede mentorear a alguien de su nivel? Es como para plantearlo. Y en la práctica yo diría que no, porque la mentoría no es horizontal, aunque podemos aprender de pares, de hecho aprendemos de pares, y también aprendemos de gente a la que podemos orientar, obviamente, damos clase, los alumnos nos enseñan un montón de cosas. La mentoría tiene una especie de característica direccional de arriba hacia abajo. En cambio, el conocimiento entre pares y el intercambio entre pares, para mí no encuadra en esta cuestión de mentoría puntualmente. ¿Y por qué me estoy acordando de todas estas cosas, además de lo de la natación del día de ayer y que me recordó a papá en este sentido de mentor? Es porque, bueno, estos días en Uzbekistán terminé compartiendo habitación con quien yo personalmente considero que ha sido mi gran mentor a lo largo de los últimos 35 años, en términos de lo que tiene que ver con el manejo de los cocodrilos. Es este australiano tan destacado, el profesor Graham Webb, ex presidente del grupo de especialistas en cocodrilos. De hecho, a mí, junto con otro colega, nos ha tocado tomar la presidencia del grupo que dejó Graham después de 20 años. Y bueno, ha sido una experiencia muy linda porque mis primeros contactos con él y mis primeras impresiones fueron con alguien
absolutamente natural, a pesar de que uno lo conoció, yo lo conocí en el año 91 en Colombia, pero en el año 92 es donde establecimos un vínculo mucho más fuerte, en África, en una reunión en Zimbabue, y para mí era el autor de casi todos los papers que tenían que ver con lo que yo quería. El uso sostenible como estrategia de conservación, los incentivos para la conservación, todas esas cosas que yo tenía medio desarmadas en la cabeza, él era el que las congeniaba. Y el hecho de encontrarme con él en esa reunión en África, independientemente de que un año antes nos habíamos presentado, y compartir un viaje en el río Zambezi, estar a la orilla del lago Cariba, alrededor de una fogata, compartiendo, como siempre con Graham, alguna cerveza, y esa charla que no tenía en él la intención de enseñar, pero sí tenía la intención de compartir. Entonces ahí es donde aparece la figura de el mentoreado, que quiere un mentor que lo guíe y que le dé información y que le aporte, y el mentor que solo quiere compartir esa información y que a veces busca mentorear a alguien porque identifica a esa persona como alguien que tiene potencial, como para seguir con la lucha, como para seguir llevando ese conocimiento. Entonces se arma de ese lado. Es cierto que en algunas ocasiones hay mentoreados que no buscan ese tipo de cosas, sino que buscan algún tipo de ventaja, de estar cerca de una personalidad un poco más destacada. Alguna vez hablamos de algo así, Eduardo, con Juan Carlos Chévez. Nos encontramos con mentores que iluminan y mentoreados que no siempre están ávidos de tener ese conocimiento y esa formación, sino que buscan ponerse un poco a la sombra y convertirse, tal vez en el futuro, en especies de herederos de esos mentores más destacados. Lo cierto es que tuve la alegría, independientemente de que siempre estoy en contacto con él, de compartir estos 11 días en Samarcanda, compartir en el sentido absoluto, o sea, el show del ronquido, compartimos habitación con Graham, así que las charlas se extendían hasta la noche, no en este caso con una fogata, casi siempre sí con una cerveza, y poder remarcar el tema de aquellas cosas que me iluminaron y que me impresionaron hace 30 y tantos años ya, hoy siguen ahí, se siguen repitiendo, pero a su vez se van condimentando, se van adornando, se van poblando de otros ejemplos, porque cuando uno quiere enseñar este tipo de cosas, cuando uno quiere transmitir este tipo de cosas, es muy importante que lo haga a partir de ejemplos que la gente pueda entender, de ejemplos que impacten, de ejemplos que impresionen. Y Graham le sigue sumando a esas historias, al conocimiento básico, a la filosofía general del uso sostenible, muchos nuevos ejemplos que lo van mejorando y lo van haciendo más digerible para la sociedad. Y de hecho, con alegría también, digo que se ha llevado algunos ejemplos que yo mismo he cultivado a lo largo de los años y los ha tomado como también elementos valiosos que a él le van a servir muchísimo, porque por supuesto a sus 78 años, 79 en este momento, se mantiene sumamente activo, siendo una personalidad destacadísima. Ha recibido la Orden de Australia el año pasado, que es el máximo reconocimiento en ciencia que se hace justamente en Australia. Así que bueno, de mentas, mentiras o mentores. A ver, después de un temita musical, ¿qué es lo que podemos decir al respecto?